12:41 y seguimos, compañeros, compañeras y todas las personas que hoy día nos acompañan a través del canal de televisión de la Universidad de Concepción en este especial 27F. Sí, queremos saludar al arquitecto académico asociado del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Queremos Urbanismo, obviamente en este día especial, ¿cierto?, ir hablando con, y como bien hemos ido retratando en toda esta mañana con distintos especialistas y personas que pueden hacer un aporte, ¿verdad?, para todo lo que se podría venir, ¿cierto?, ante posibles catástrofes. Leonel Ramos Santibáñez, le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Gracias por la invitación, muy bien, gracias. Sí. Ha cambiado mucho desde el 2010 en adelante, sobre todo en lugares donde la construcción tiene, bueno, en todos lados, pero acá, por ejemplo, estamos sobre un humedal gigante. Las características para construir aquí varían de un terreno más firme, por decirlo de alguna forma, y eso ha generado modificaciones en la normativa legal a la espera también de lo que, por ejemplo, sea el plan regulador metropolitano. Hablar un poquito de aquello, cuáles fueron las principales variaciones desde lo que ocurrió el 2010 hasta la fecha. Bueno, gracias por la invitación. Antes de responder quisiera tomarme unos segundos y enviar un caluroso y afectuoso saludo a todos los familiares de las víctimas del 27F, más de 500 personas que no tenían por qué haber fallecido, y principalmente dedicarle este saludo a los familiares del edificio Alto Río, que fue un edificio símbolo de la tragedia. Recuerdo que para el 27F yo estaba viviendo en Barcelona por mi doctorado y las portadas de los diarios europeos aparecía esta imagen del edificio Alto Río. Entonces, para que esta imagen siempre nos recuerde que la preparación y la memoria es fundamental para poder abarcar y enfrentar estos desastres. Yendo a la pregunta, efectivamente, la normativa y la planificación urbana, diría yo, es lo que está más al debe en los avances frente a este tipo de situaciones. Si bien es cierto, muchas cosas se han cambiado, han mejorado, la preparación, la reacción frente al fenómeno, Senapred, ¿verdad?, nuevos organismos que se han fundado y se han establecido nuevas normativas preventivas. Recordemos que por 27F ni siquiera había alarma para el tsunami. La gente que se salvó y evacuó fue porque le avisó un vecino, un amigo, ¿verdad?, y fue como una colaboración comunitaria, pero en ningún caso fue organizada desde el Estado o de una entidad municipal. Por lo tanto, eso hemos mejorado bastante. Las principales ciudades chilenas ya tienen sus planes de evacuaciones, costeras me refiero, y una serie de sistemas de alarma que prevén que las futuras emergencias se puedan resolver de mejor manera. Lo que no ha cambiado es justamente la planificación urbana. En Chile sigue viviendo gente en los bordes costeros con riesgo de inundación por tsunami, que es muchísimas las personas. No hay una normativa eficiente hoy en día que prohíba o grave no edificar en ciertos lugares o ciertas mitigaciones que se deben hacer. Por lo tanto, ese es el principal problema que tiene nuestro país. ¿Cómo enfrentar esto? Es un problema extremadamente complejo porque hay que desplazar y a muchas personas que viven en lugares de riesgo. Por lo tanto, es un tema extremadamente prioritario, diría yo. Cosa que se hace, yo tuve la oportunidad de visitar por muchos años Japón y ver la experiencia del Japón. En Japón, lisa y llanamente, las personas que viven en lugares de riesgo no tienen por qué vivir ahí y se sacan, punto, ¿verdad? Excepto las caletas pesqueras, que son las que son más reticentes a trasladarse. Y lo mismo ocurre aquí en Chile. Pero el resto no debiera vivir ninguna persona, en ningún hospital, ningún colegio, ninguna fundación de ningún tipo pública debiera estar en zona de inundación por tsunami. Eso lamentablemente no ha ocurrido todavía en nuestro país, es una característica que está al debe y que esperemos que las nuevas generaciones del futuro se pueda corregir eso, porque los tsunamis, los terremotos nos van a acompañar desde siempre. Leonel, queríamos también hablar sobre las condiciones con respecto a las edificaciones. ¿Qué condiciones deben cumplir y si es que efectivamente esto se da o no se da a nivel nacional? Las edificaciones de las viviendas para poder amortiguar posibles desastres. ¿Cuáles son los materiales que deben de tener y cuáles son las condiciones de las edificaciones en general para poder sopesar la realidad que muchas veces se va viviendo a nivel país? Ahí vemos algunas que efectivamente sintieron todo lo doloroso y lo complejo que fue, ¿cierto?, el terremoto del 27F. Sí, bueno, frente a eso, decir que Chile
debe ser uno de los países que tiene más adelantado su normativa antisísmica. Somos un ejemplo a nivel mundial de ingeniería. Yo diría que junto al Japón somos los países que estamos más adelantados en esta temática. Por lo tanto, todas las edificaciones que están construidas posterior al 2010, incluso diría yo de posterior a 1985, que fue el gran terremoto en la zona central, tienen normativas antisísmicas que son capaces de resistir un sismo. Las edificaciones están diseñadas para resistir, se pueden fracturar, se pueden fisurar, quebrar, desplomarse, pero en ningún caso colapsar. Eso es lo que dice la normativa. De tal manera que el colapso no debiera ocurrir en ninguno de estos casos. Y eso es simple, basta cuando uno adquiere una vivienda, dar por sentado que está recepcionada por todos los organismos municipales, etcétera, lo cual avala que la edificación está con estos estándares antisísmicos. ¿Qué ocurre? Que en Chile, al igual que en gran parte del mundo, hay muchas viviendas que no se diseñan ni se construyen con normativa. Son autoconstrucciones, son viviendas muy antiguas que se modifican, por lo tanto que no tienen un estándar de resistencia sísmica. Bueno, esas viviendas debieran estar muy bien supervisadas, muy bien seguir su diseño, ¿verdad?, por parte de las familias que la habitan, para ver si realmente son capaces de resistir una resistencia sísmica frente a esto. Y frente a esto todos somos responsables, principalmente las personas que viven ahí. Y pensando también en estos espacios públicos, recuerdo ese día, esa madrugada, muchas personas quienes colapsaron sus edificios buscaban resguardo en algún lugar, alguna plaza. Nos hemos ido preparando también en esa medida, considerando que en estos 15 años han aumentado los edificios, entendiendo que luego continúan las réplicas, a muchos les va a dar miedo continuar si es que ocurre algo así, o simplemente el edificio puede colapsar o puede generar algún tipo de problemáticas. ¿Cómo estamos también adaptados de acuerdo a cómo hemos ido construyendo las ciudades, pensando que esto puede ocurrir en el norte o en el sur de nuestro país, principalmente lo que nos enfocamos el día de hoy acá en la región del Biobío? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, una muy buena preocupación. Primero, contar y decirle a nuestros amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan que las ciudades son las estructuras más complejas diseñadas por la especie humana. No hay nada más complejo que una vivienda, ni la estación espacial más compleja que está en el espacio, ni se iguala ni un 2% de lo que es una ciudad. ¿Por qué es tan compleja? Porque, bueno, vivimos los seres humanos, es el habitar de los seres humanos en nuestra segunda vivienda, por lo tanto tiene toda la complejidad de nuestra naturaleza. Pero además, hay que decirlo, las ciudades son extremadamente frágiles y sensibles. Bueno, lo vivimos hace poquito, un par de días atrás, ¿verdad? Hubo un colapso eléctrico y prácticamente todo Chile colapsó. Y hay ciudades que están más, que requieren más la electricidad, como el caso de Santiago, porque el transporte público, el metro funciona con ello, etc. Por lo tanto, es un colapso total. Por lo tanto, si pensamos que las ciudades son extremadamente complejas y además son extremadamente sensibles y delicadas, tenemos que tener una preocupación especial frente al diseño de las ciudades para enfrentar a un terremoto o un tsunami. ¿Ya? Entonces ahí nace con mucha fuerza el diseño del espacio público, que es donde las personas acuden cuando hay una emergencia. ¿Por qué? Porque sabemos que después de un terremoto no hay que quedarse en nuestras casas, hay que salir, porque el terremoto del 27F es un decir, porque en realidad fue un terremoto, sino que es una seguidilla de terremotos, porque después del terremoto principal hay réplicas que son tan terremotos como el anterior, 7.5 o 7.6, qué sé yo. Para cambio de mando, recuerdo que ese fue... Sí, correcto, exacto. 7.5 más o menos. Por lo tanto, no es que sea solamente un momento, sino es un tiempo bastante prolongado en el cual las edificaciones y las ciudades deben resistir. Por lo tanto, los espacios públicos es de vital importancia el desarrollo y el buen diseño de ellos. La calle, las plazas y los parques deben estar pensados en Chile y en el mundo de los países que son sismo afectados, deben estar extremadamente bien diseñados. Lamentablemente han habido muy buenas experiencias. Fíjense ustedes que la reconstrucción de Dichato y también de Constitución se han considerado bordes de parques, donde antiguamente habían casas, ahora hay parques. Eso es excelente, porque ¿qué hace un parque? El parque graba que en el futuro allí no hay más posibilidad de construir una casa, porque hay un parque, ¿verdad? Entonces ese es el real valor del espacio público. Pensar que estos lugares están preparados para poder resistir. Y en el caso de Concepción, tiene muchos lugares potencialmente
importante para transformarse en espacios resilientes para recibir a las personas. Creo que lo hemos conversado aquí en este propio canal. Por ejemplo, el Parque Ecuador deberá ser el parque más importante resiliente de Concepción, donde allí la gente pueda refugiarse. Ese Parque Ecuador debe tener baños completamente habilitados, sectores de emergencia, sectores para recibir a niños, para recibir a ancianos, de tal manera que frente a una emergencia el Parque Ecuador se transformara en una segunda vivienda y pudiera transformarse en un lugar que da protección a estas comunidades. Y así, en cada barrio y en cada localidad de Chile existe un parque o existe una plaza en donde podemos trabajarla y diseñarla bajo estos conceptos. Bueno, bajo este tema de hoy en día, cómo se piensa en las ciudades, cómo se piensa en la vida en comunidad, hay un concepto que nosotros lo hemos abordado en diferentes espacios y que tiene relación con la sustentabilidad o la sostenibilidad en su totalidad. Hoy en día la convivencia con el riesgo es parte de eso. Parte de aquello, planificar nuestro futuro justamente tiene relación con ser sustentables en todo ámbito. ¿Cómo se empieza a aplicar eso, efectivamente? Porque muchos quedan en ideas, por ejemplo, la forma de mitigar los tsunamis en el borde costero también pueden ser con algunas también herramientas que nos provee la naturaleza. Por ejemplo, en algunos lugares hay unos árboles, no me acuerdo cuál es el nombre específico, que son agentes naturales anti-tsunami, anti-olas. ¿Cómo podemos comenzar también a capturar un poco lo que se realiza de forma natural y así también trabajar en base a la sostenibilidad? Además, obviamente aportando nuestro conocimiento que como seres humanos hemos ya empezado a recabar a través de estas catástrofes, de estos eventos naturales que al final terminan impactando directamente en las sociedades. Bueno, primero decir que los chilenos, según los japoneses, que son expertos en matemáticas y en cálculo, establecen que los chilenos tenemos la probabilidad de vivir 3 grandes terremotos en nuestras vidas. Yo por lo menos he vivido 2, ustedes que son más jóvenes probablemente 1. Pero hay generaciones más pequeñitas que no han vivido ninguno, que son los que nacieron después de 2010. Entonces, tenemos una responsabilidad, los que somos más mayores, de poder transmitir estas características y esta situación en torno a la vulnerabilidad y en torno a la sostenibilidad que dice aquí el compañero en relación a cómo nos preparamos y en el futuro estamos mejor preparados para resistir a esto. Lo he dicho en otras oportunidades. Crear y construir edificaciones que sean resistentes a los sismos, ¿se puede? Sí. Chile lo ha logrado, sí, a pesar de que han fallado últimamente, pero sí es posible. Pero construir edificaciones anti-tsunami, yo diría que en el momento no existe ninguna tecnología posible que lo sea, ni los propios japoneses lo hacen, porque no es posible. Es tanta la fuerza que se libera a través de un tsunami. Recordemos que la ola de tsunami no es agua solamente, sino que son escombros, son desechos, son autos, son casas, son containers, embarcaciones, son troncos de árboles, ¿verdad? En relación a los parques de mitigación hay que tener mucho cuidado con eso porque se creó una falsa ilusión, diría yo. Yo, especialmente cuando recorrí el Japón, le pregunté a los ingenieros japoneses qué tan cierto era que esos bosques que habían en el Japón eran para los tsunamis. Y me explicaron que en ningún caso esos bosques fueron plantados como barrera para los vientos del Pacífico, pero en ningún caso para los tsunamis. Incluso más, ya no se plantan estos árboles en el Japón, producto que en la ciudad de Miami-Sanriku había un parque muy, muy grande de pinos muy añosos y el tsunami lo arrancó y se transformó en verdaderos misiles al interior de la ciudad, ocasionando mayores daños de los que provocó el tsunami sin nuestra característica. Leonel, quería consultarte también, ya haciendo un recuento de estos 15 años y en cuanto a los procesos de evaluación y situándonos efectivamente y particularmente en la región del Biobío. ¿Hemos mejorado? ¿Y qué falta crees tú para ser una ciudad realmente preparada para futuros sismos? Sí, yo creo que Concepción y la Gran Concepción ha mejorado muchísimo. Hoy en día yo diría que hay un antes y un después del 27F. Muchas ciudades, como les comentaba, la mayoría de las ciudades costeras en nuestra región ya tienen un plan de emergencia frente a los tsunamis. Por lo tanto, podemos decir con cierta tranquilidad que estamos mejor preparados. Sin embargo, insisto, quedan muchas tareas por poder solucionar y principalmente en la planificación urbana.
cómo las ciudades se van transformando, adaptando a estas situaciones que la morfología y el paisaje del territorio hace que las comunidades se pongan en riesgo. Hay muchas localidades en Concepción que tienen una cantidad, una densidad altísima de personas que están viviendo en zonas de inundación de tsunami. Basta con tomar un plano de inundación por tsunami y darse cuenta que hay muchísimas familias que están viviendo en estas zonas. Por lo tanto, hay una responsabilidad allí por parte de los municipios, por una parte, y en segundo, relevar la importancia que tiene el autocuidado. Aquí no podemos dejarnos confiar, que fue lo que les pasó a los japoneses. Los japoneses, ¿por qué murieron 20.000 personas? Porque ellos se confiaron en que sus diques, sus defensas costeras iban a funcionar y resulta que no. El tsunami fue tan potente y tan grande que murieron 20.000 personas. Cuando yo estuve en Japón, lo primero que me preguntaban los ingenieros japoneses: profesor Ramos, explíquenos por qué Chile, siendo un país tan pequeñito, murieron más de 500 personas y nosotros, que somos tan potentes, ¿verdad?, murieron 20.000 personas. Bueno, la respuesta la dimos a través de un trabajo de investigación que hicimos con la Universidad de Concepción y la Universidad de Yamaguchi del Japón, en el cual establecimos que la principal elemento que salvaron las vidas aquí en Chile fue la prevención y el autocuidado, es decir, la gente evacuó de manera autónoma. ¿Y eso por qué lo sabemos? Bueno, porque la mayoría tenemos un pariente que vivió el terremoto de Valdivia, tenemos un abuelo que vivió tal... Bueno, entonces la memoria y mantener fresca la memoria yo creo que es más importante que cualquier resistencia en base a un muro o contención. Por lo tanto, eso hay que cultivarlo. Recién veía la actividad que están desarrollando en Talcahuano, en donde se pone en valor la memoria de los relatos, ¿verdad?, de manera que las generaciones nuevas, como decía, hay jóvenes y niños que no vivieron los 27F, puedan empaparse y saber cómo funcionar y cómo reaccionar frente a un terremoto. Y si vivo en una zona costera y sé que vivo en un lugar de riesgo de inundación por tsunami, evacuar de manera preventiva inmediatamente, o sea que no nada, no esperan nada, evacuar. Ahora, muchos dicen, sí, es que ¿para qué vamos a evacuar? La gente se aburre, después no va a evacuar. Son tonteras. También está comprobado que las personas que realizan evacuaciones tienen el 50% más probabilidades de sobrevivir que una que nunca hace nada. Por lo tanto, hay que hacerlo. Nuestras ciudades, insisto, deben estar mejor preparadas. Las vías de evacuación, por ejemplo, debieran estar catalogadas hace rato ya como calles patrimoniales, que están preparadas, diseñadas con los pisos especiales para que las personas puedan desplazarse, las sillas de ruedas, los ancianos, los niños, con iluminación que esté día y noche, y que no, porque sabemos que después de un terremoto la energía eléctrica se va. Por lo tanto, estas calles de evacuación no debieran tener nunca un apagón, siempre están encendidas, de tal manera que guíen a las personas en los procesos de evacuación. Fíjense que el 27F, les comentaba, yo no estaba aquí en Chile, pero sí, estudiándolo después, hubo un fenómeno natural extremadamente importante, que fue que ese día hubo luna llena, ¿verdad? Y eso dio la posibilidad. Lo decía yo, que justo vi la luna y muy grande, se veía enorme. Lo único que iluminaba esa noche oscura. Exactamente. ¿Qué relación tiene la luna con este tipo de episodios? Bueno, los japoneses tienen muchos mitos sobre la luna y los terremotos y los tsunamis. Ellos dicen que están muy asociados. Yo diría que algo de eso de cierto tiene. Sabemos que la luna ejerce energía y fuerza sobre la Tierra, pero la verdad es que desde el punto de vista científico no me atrevería a ser tan categórico, pero sí, por lo menos la creencia popular están asociados los terremotos con las lunas llenas y los tsunamis. Pero, insisto, las ciudades deben estar mejor preparadas, se debe hacer un esfuerzo para que la estructura, sobre todo las vías de evacuación, las personas las conozcan y mejorarlas sobre eso. También me fijaba cuando estaba sentado esperando el programa, que unos vecinos del Morro decían que ellos evacuaron y cuando evacuaron estaban las calles llenas de escombros, de postes, de luces. Bueno, eso no puede ocurrir. No puede ser que una vía de evacuación, una calle que está preparada para salvar la vida de las personas, después de un terremoto colapse. Es imposible. Entonces esa calle debe estar diseñada y pensada principalmente para sostener. Con medidas correspondientes de acuerdo también al tipo de construcción que hay en esas calles. Los tipos de fachada y todo. Profesor, por acompañarnos en esta oportunidad. Obviamente vamos a seguir abordando esto en otras instancias, así que ahí nos estaremos viendo. Ok, gracias por la invitación y nos vemos. Muchas Suerte. Gracias.